Buenas tardes, queridos estudiantes. Estoy haciendo este video más que nada para realizar una retroalimentación de la primera guía, ya las dos primeras guías realmente, que yo les envié para que ustedes puedan hacer en sus casas. Ya han pasado prácticamente 2 a 3 semanas desde que envié estas guías, por lo tanto asumo que ya la mayoría de ustedes, si es que no todos, las terminaron. Por lo tanto, ahora toca retroalimentar. ¿Qué quiere decir retroalimentar? Como yo otras veces le había explicado, más que nada ayudarlos, decirles en qué cosas, ¿cierto? Pueden haberse equivocado, qué cosas están bien, cómo ustedes tienen que enfocar también su guía y su trabajo, ya para que si es que llegasen a tener algún error, puedan enmendarlo. Esa es la idea, que ustedes aprendan, no solamente hagan guías, sino que también aprendan y comprendan los contenidos, ¿ya? Bueno, pasando al tema de la guía, que ustedes como se dan cuenta yo tengo abierta la primera guía que yo les mandé, que se trabaja con el libro, que más que nada aborda contenidos relacionados con séptimo básico que nosotros estábamos recuperando, ¿cierto? Las transformaciones demográficas de la Baja Edad Media, o sea, como si al fin de la Baja Edad Media cambia la sociedad europea. Ya van renaciendo las ciudades, va renaciendo el comercio, van forjándose nuevas clases sociales, etcétera, y eso a fin de cuentas sienta las bases para lo que sería la Edad Moderna y básicamente lo que es actualmente Europa, ya, y el mundo occidental en su conjunto. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, la primera página era más que nada instrucciones, una reseña que sale en el libro acerca de la Baja Edad Media, y la primera lección es desarrollo agrícola y crecimiento demográfico. Ya, esta primera lección se trabajaba en base a dos documentos. Primero, un texto de una historiadora llamada Judith Bennett, que habla acerca justamente de estos cambios demográficos de la Baja Edad Media, y una tabla estadística. Ya, yo les voy a explicar entonces más o menos cómo ustedes deberían haber respondido cada una de las preguntas que están adjuntas a este trabajo. Entonces, si nos vamos ya a las preguntas, dice, en base a estos documentos tendrás que responder estas preguntas. Número 1. ¿Qué información nos aporta el texto adjunto para comprender los cambios demográficos acontecidos durante la Baja Edad Media? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta y leen este texto, se van a encontrar que hay información, hay datos respecto a los cambios surgidos entre el siglo XIII y el siglo XIV en la población europea. Ya ustedes tienen que nombrar cuáles son esos datos. O sea, a fin de cuentas, ¿qué es lo que le está explicando el texto? ¿Qué le está diciendo el texto respecto a cómo, ¿cierto?, se dieron cambios entre la alta y la baja edad media? ¿Ya? Esos cambios pueden ser de género, o sea, qué diferencia hay entre hombres y mujeres, de alimentación, etcétera. Ya, por lo tanto, ustedes tienen que colocar en esta pregunta, acá en este espacio, esa información. ¿Ya? ¿Cómo se dieron esos cambios? Si ustedes hicieron eso, están súper bien. Siempre obviamente traten de poner la mayor cantidad de detalles posible. Luego nos vamos a la 2. Dice, en base a la información contenida en el texto, ¿qué factor produjo que en los siglos XIII y XIV el número de mujeres aumentara por sobre el número de hombres en la población europea? ¿De qué manera explica las razones de este cambio la autora del texto? ¿Ya? Acá es exactamente lo mismo. Hay una parte del texto en donde el texto explica por qué, si en un momento había más hombres que mujeres, hacia los siglos XIII y XIV comienzan a haber más mujeres que hombres. La autora dice del por qué se produce este cambio, ¿ya? A modo de pista, este cambio está directamente relacionado con la dieta, con lo que ellos comían. Los cambios en la dieta son los que a fin de cuentas generaron justamente este cambio, así que ustedes tienen que ir profundizando. Y después tienen que complementar, o sea, cómo la autora, cómo la persona que escribió este texto a fin de cuentas explica cómo se dan estos cambios, ¿ya? Si ustedes hicieron esto o lo más similar posible a esto y lo escribieron acá, muy bien, la pregunta número 2. Ahora cambiamos de documento, si nos vamos a esta tabla. Ya esta es una tabla estadística que resume cosas que puede ser complicado que ustedes como entenderla, pero realmente no es para nada complicada. Ya voy a leerles la pregunta y luego de ello se van a dar cuenta que no era difícil analizar la tabla. Entonces dice, número 3. ¿Qué fenómeno es representado en la tabla estadística? ¿Qué lugares considera y qué años se toman en cuenta para realizar la medición? ¿Ya? Un fenómeno es una tendencia, muchachos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo veo, por ejemplo, que entre el año 650 y el año 1450 hay una tendencia.
¿ya? Y esa tendencia en algún momento quizás cambió. Y esa tendencia independiente, si yo, por ejemplo, estoy analizando la población en Grecia y los Balcanes, en la península ibérica, en Alemania o los países eslavos, esa tendencia es la misma, ¿ya? Por ejemplo, esto está medido en millones de habitantes. En el año 650 en Grecia habían 3 millones de habitantes, en las Islas Británicas habían 0,5 millones de habitantes y en Rusia habían 3 millones de habitantes, ¿ya? Estos factores, si ustedes se dan cuenta, van cambiando, van aumentando hasta el año 1350, pero nuevamente bajan hacia 1450, ¿ya? Eso es un fenómeno, es una tendencia en la tabla estadística que ustedes pueden ver en todos los sectores analizados, ¿ya? Por lo tanto, ustedes me dicen cuál es el fenómeno. ¿Qué lugares considera? Ustedes me tienen que decir estos lugares, ¿ya? Me los pueden decir todos o la mayoría. ¿Y qué años se toman en cuenta para realizar la medición? Nada más, ¿ya? Lo de los años está acá explícito, por lo tanto no les va a costar para nada nombrarlo, para que se den cuenta que la tabla no es difícil de entender, ¿ya? La 4, en base a la tabla también, ¿qué tipos de frecuencias o tendencias observas en la tabla? ¿Ya? ¿La población europea aumentó, descendió o se mantuvo igual entre los años 650 y 1450? Ya, la tabla es la que les va, obviamente, a ayudar. Elijan una tendencia, ¿ya? Por ejemplo, la tendencia que ustedes elijan. Si es que aumentó, ustedes dicen, ya, aumentó, entonces esta es la tendencia que yo elijo. Y explico un factor que haya ayudado al desarrollo de esta tendencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, no, la población entre el año 650 y el 1450 bajó, ¿ya? Por lo tanto, yo explico el por qué creo yo que bajó. Y también si se mantuvo igual, ¿ya? Ustedes tienen que encontrar primero la tendencia. Y ahí ustedes explican cuál creen que es el factor que generó esta tendencia en los distintos sectores de lo que era la Europa de aquel tiempo, que están acá reseñados, ¿ya? Esa es la número 4. Después nos vamos ya a la lección 2, que es más fácil incluso. Desarrollo urbano y expansión comercial, un elemento fundante, basal de la Baja Edad Media. Entonces, dice, considerando la información ya presentada y las fuentes visuales y cartográficas que se presentan, respondan las preguntas señaladas. Y dice, número 5, de las características representadas en la imagen, esta imagen obviamente, respecto a las ciudades de fines de la Edad Media, ¿cuáles siguen presentes en las ciudades de la actualidad y cuáles no? Acá es muy fácil, lo único que ustedes tenían que hacer era analizar detalladamente esta imagen y ver cuáles de estas características todavía son observables en las ciudades actuales y cuáles no. O sea, aunque en las ciudades actuales, por ejemplo, hayan edificaciones antiguas que guarden estas características y sean funcionales, obviamente quiere decir que esas características se mantienen, ¿ya? Las que ustedes tienen que señalar cuáles no son las que ya, por ejemplo, no se ven. Como por ejemplo, los muros. Ya las ciudades no son amuralladas. Y las pocas y nada de ciudades que deben haber amuralladas están prácticamente inhabitadas. Por lo tanto, es una característica que ya no existe. Por lo tanto, ustedes lo único que tienen que hacer es analizar muy detalladamente la imagen. Idealmente acá en el PDF porque se ven colores. Si lograron imprimir la guía lo van a ver en blanco y negro y quizás un poco más difícil. Y está además decir que las ciudades actuales, ¿cierto? Ustedes tienen que comparar las ciudades europeas. Porque las ciudades europeas actuales son las ciudades que son directas herederas de estas ciudades. Ya las ciudades americanas tienen otras lógicas, tienen otras formas de desarrollo histórico, por lo tanto no son un punto de comparación necesario con estas ciudades, ¿ya? Y para ir finalizando esta lección, ¿cierto? Ustedes tienen que observar este mapa y acá es muy fácil. Miren, ustedes tienen que saber leer un mapa. Yo siempre les he dicho cómo hay que saber leer un mapa. Un mapa siempre les va a entregar información. Y esa información en este caso está coloreada. Hay colores naranjos, verdes, morados, rayas rojas, rayas celestes, etc. Y ustedes se van, por ejemplo, color verde dice dominio anseático, color naranjo, dominio atalano, dominio verde, dominio genovés. Y aquí salen todos en la simbología, todas las explicaciones al mapa. Una vez que ustedes hayan analizado detenidamente este mapa, lo que me tienen que hacer es responder esta tabla en función de las preguntas. ¿Qué grupo dominaba el comercio en el norte de Europa? Entonces yo me voy nuevamente al mapa y digo ya, esta es la mitad de Europa, esto es el norte de Europa. ¿Qué grupo dominaba, cierto, el comercio acá? Si el color verde es el que predomina, ¿qué grupo sería? Ya ustedes responden. Después, ¿qué grupo dominaba en el comercio en el territorio que actualmente es Italia? Esto es Italia. La bota, siempre. Busquen lo más similar a una bota y eso va a ser Italia.
¿Qué grupos dominaban el comercio en Italia entonces? Todo esto es Italia, ¿ya? Nuevamente me voy a la simbología y respondo. ¿Qué grupo dominaba el comercio en el Mar Negro? Acá está el Mar Negro, dice Mar Negro. Es un mar interior de agua salada que alimenta sus aguas en base al mar Mediterráneo. ¿Qué grupos dominaban entonces el Mar Negro? Fíjense en los colores. ¿Ya? Número 4. ¿Qué continentes comprendía el comercio de la Baja Edad Media? Acá tienen que ser conocimientos básicos que ustedes deberían haber heredado de séptimo básico. Ya obviamente estamos hablando que uno de los continentes es Europa. Acá hay otro continente, al sur de Europa. ¿Cuál es ese continente? Y acá hay otro continente, al oriente de Europa, al este. ¿Cuáles? Son 3 los continentes que tenían relaciones comerciales durante la Baja Edad Media. Tienen que nombrarlos. Y por último, ¿qué tipos de rutas eran utilizadas por los comerciantes de la época para intercambiar sus productos? Acá salen distintos tipos de rutas. Ustedes díganme cuáles eran las rutas utilizadas, ¿ya? Chicos, eso es más que nada lo que tenían que hacer. No es más, no es menos. Si dicen ustedes que lo que respondieron es muy similar a lo que yo les expliqué, están súper bien. Si es que no es tan parecido, consideren esta retroalimentación. Igualmente, si tienen dudas, si tienen consultas, si quieren una retroalimentación más personalizada, me hablan. Me mandan un mail, al mail que yo les entregué, me pueden hablar al WhatsApp, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Yo les puedo mandar un Word, les puedo escribir en el mismo mensaje, etcétera, una retroalimentación un poco más acabada, pero esta está hecha para que ustedes puedan, ¿cierto?, considerar la generalidad de la guía. Les voy a mandar también el video de esta guía, la guía de la segunda semana, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya muchachos, estén atentos a la segunda guía también.